buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde y obviamente está generando mucha repercusión las declaraciones del presidente, ¿no? Primero diciendo tuvimos un problema serio con la inflación en abril. Hoy se conoce a las 4 de la tarde el índice de precios al consumidor del INDEC del mes de abril. Marzo había dado 7,7%, veníamos con una inflación últimos 12 meses del 104%. Bueno, todos saben que en abril va a estar alrededor de ese número, tal vez cercano al 8%. Cuando el presidente dice tuvimos un problema serio con la inflación de abril, tal vez está diciendo, hay alguna medición del Banco Central que refiere esto, que el número está tocando por primera vez el 8%. Más allá de eso, si es una décima más, una décima menos, una inflación entre 7,5% y 8%, está hablando de una inflación anual del 140% para arriba. Es decir, una situación muy, pero muy compleja y muy difícil de sobrellevar. Lo insólito, ahora van a ver, es que el presidente plantea de nuevo una interpretación respecto a la inflación. Y dice, acá hay un problema de inflación psicológica, ese es el título. Plantea que dentro de esa inflación psicológica tiene una responsabilidad grande los pequeños comerciantes, que hay una inflación autoconstruida que se va reproduciendo por los pequeños comerciantes. ¿Te parece raro? Mira, escuchalo al presidente. Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía, mira, tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación. Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. A ver, repitámoslo por favor, porque es muy llamativo el presidente diciendo, cuando hablo de la inflación autoconstruida, me refiero a la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. ¿Lo podemos repetir? La verdad que es muy llamativo y ahora les voy a explicar por qué ahora el presidente está apuntando a los pequeños comerciantes, no a los supermercados. ¿Se acuerdan cuando antes era la explicación? Acá son 4 o 5 vivos, los grandes supermercados y demás. Ahora están con la idea de que es... El presidente está con la idea de que es el pequeño comerciante, mirá. Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía, mira, tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación. Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. Bueno, ahora voy a explicar un poquito qué está pasando con el tema de inflación, pero acá está Claudio Carazzu, que es un pequeño comerciante, tiene un supermercado chico, 8 empleados en Blanco, en Hurlingham. Bueno, ¿qué percibe usted cuando escucha al presidente planteando esto, ¿no? Que hay una inflación autoconstruida que no está en el consumidor, sino que está en el pequeño comerciante? Yo le diría al presidente que está equivocado, que la cuestión es al revés, que los pequeños comerciantes estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para llegar con el mejor precio a nuestros clientes. O sea, la cuestión es al revés, porque los precios que nosotros buscamos, tanto en los mayoristas, en la distribuidora, o sea, directo de fábrica, tratamos de llegar al mejor precio porque necesitamos vender, porque necesitamos pagar los sueldos, necesitamos pagar las cargas sociales, necesitamos pagar todos los impuestos, toda la presión tributaria que nos está pisando la cabeza. O sea, para mí el presidente está un poquito equivocado, es al revés la cosa. Nosotros somos los que más esfuerzo estamos haciendo para llegar con los mejores precios a nuestros clientes. Ahora vamos a hablar sobre el tema y qué está pasando con eso. El presidente habla de los pequeños comerciantes, entre otras cosas, porque todos los últimos acuerdos que se hicieron de precios justos y demás fueron acuerdos entre los fabricantes, en general grandes empresas, y los supermercados, lo cual generó un trasvasamiento de consumo de la gente que veía los precios más baratos, sobre todo los precios justos, por eso hay desabastecimiento de esos productos, la gente fue a buscarlos desesperadamente.
en los supermercados, pero eran consumidores que antes iban a los pequeños comercios. Esto está generando una crisis muy grande en los pequeños comercios, en los autoservicios, en los supermercados de barrio. Tengo entendido que el Ministerio de Economía está tratando en las últimas semanas de ver si las fábricas pueden garantizar también que pueda haber precios justos en los pequeños comercios, pero es insólito que el presidente, que sabe que está ocurriendo una situación donde se está favoreciendo los grandes supermercados en detrimento de los pequeños, diga que el problema de la inflación son los pequeños porque tienen precios más caros. Entre otras cosas, la inflación no es un problema de que haya precios más caros o más baratos en la economía, sino es la variación de los precios generalizado de todos los precios. Eso es la inflación. Después, en algunos lugares hay precios más baratos y otros precios más caros. Bueno, el presidente confunde absolutamente todo. En medio de todo esto, me quedo con lo que dice el presidente de tuvimos un problema en abril en base a este número de inflación que va a dar el INDEC en las próximas horas, una inflación probablemente cercana al 8% de abril, del índice de precios al consumidor. Claramente, hoy la prioridad del gobierno no está ya más en la inflación. Es decir, no hay forma de desacelerar fuertemente la inflación en los próximos meses, salvo que acá haya una profunda recesión. Entonces ha cambiado el eje de la prioridad del gobierno, de eso estoy hablando ahora. ¿Y por qué planteo esto? Porque la prioridad evidente del gobierno en este momento está enfocada en tres ejes fundamentales. En primer lugar, en conseguir el desembolso del FMI, un adelanto del FMI que le permita al gobierno tratar de estabilizar mínimamente las expectativas para tener un horizonte para llegar sin una crisis hasta agosto. Es decir, estabilizar el dólar, que se está sujetando en estas semanas con una intervención muy fuerte, como venimos contando siempre, del Banco Central. Se calcula que el Banco Central ha vendido 350 millones de dólares en la brecha cambiaria, en el dólar libre, más la venta de bonos, para tratar de parar la pelota y estabilizar las expectativas, a ver si entran los dólares de la soja y si entra el desembolso del Fondo Monetario. Y la tercera prioridad hoy es, y diría la fundamental, tratar de sostener actividad y empleo. Es decir, son conscientes de que no hay margen con estos niveles inflacionarios entre el 7 y 8% para provocar una desaceleración fuerte. Tendría que haber un plan de estabilización con condiciones totalmente distintas que hoy no hay. Entonces, hoy la prioridad está en ver cómo podés conseguir el adelanto de desembolso del FMI, estabilizar el dólar con los fondos del fondo, más el ingreso del dólar agro y del dólar soja de la cosecha, y ver si se puede, a través de distintos mecanismos, sostener actividad y empleo. Una tarea muy, muy difícil. Obviamente, todo esto apuntando a no ya desacelerar fuerte la inflación, sino a evitar que se espiralice. Es decir, la pelea en este momento es para tratar de evitar que la inflación escale un escalón superior, es decir, que se vaya a niveles de 2 dígitos mensuales, que ya está en la inflación de alimento, y eso se podría ocurrir si se disparara nuevamente el dólar. Es decir, si vos no conseguís urgente dólares para las reservas que estabilicen la situación financiera. Fíjense cuando el presidente plantea el tema de la corrida que también impulsó los precios. Nosotros tenemos un problema muy serio con la inflación, muy difícil de manejar. Yo voy a dar un solo dato. En el mes de abril tuvimos una corrida que llevó el dólar de 460 a 500 y pico de pesos. Y en una semana volvió a los precios, ¿no? Sí. Subió y bajó. Ahora, esa subida de precios, esto es lo que comentaba con Chang, eso era lo que quería contar también. Esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos como que se va a ver una disparada. Toda la suba del dólar va a repercutir en los precios, ¿no? Y se produce una escalada de precios. Después el dólar baja, pero los precios no bajan. Los precios no bajan. Es lo mismo que pasa con las naftas, ¿no? El petróleo sube, sube la nafta. El petróleo baja, la nafta no baja. Tenemos un problema muy serio ahí por delante. Bueno, ahí está el presidente planteando, por eso lo que les decía, cuál es la prioridad hoy del gobierno. Es tratar de estabilizar la situación cambiaria.
Y el problema es que en la discusión con el Fondo Monetario, el fondo, para destrabar un adelanto de desembolsos o enviar fondos dólares adicionales, está pidiendo un salto cambiario del tipo de cambio oficial, es decir, un ajuste del tipo de cambio oficial, que obviamente en estas condiciones, llevar el dólar oficial de 2.20, 2.30 a 300 pesos, sería una situación complicadísima, porque muy probablemente esa suba del 30-40% del dólar oficial se trasladaría inmediatamente a los precios y estaríamos hablando dentro de un mes o menos de una inflación del 15% mensual y de qué barato que está el dólar oficial a 300, 350 pesos. Entonces requeriría otra devaluación y así en una situación de espiral inflacionaria y una escalada. Por eso, el planteo que está haciendo el ministro de Economía, Sergio Massa, es adelanten el desembolso, vamos a hacer el ajuste fiscal, vamos a hacer otros deberes. De hecho, está habiendo un ajuste muy fuerte de transferencia de fondos a provincia, de obra pública y otras cosas, pero no vamos a devaluar. Vamos a hacer cualquier cosa menos devaluar y vamos a tratar de sostener mínimamente el nivel de actividad o de importaciones haciendo acuerdos puntuales o con China o con Brasil. Ante ese escenario, fíjense lo que dijo Massa respecto a que al gobierno no le entra un quilombo más, que es necesario ya a esta altura orden político para que haya orden económico. A ver. Nos toca enfrentar la peor sequía de la historia y la influencia aviar con sus consecuencias en mercados internacionales. ¿No les parece que ya tenemos suficientes quilombos como para andar enquilombándole la vida a la gente con las peleas de la política? Yo creo que es clave la estabilidad económica. Ahí está la declaración en la cual claramente está requiriendo una definición interna rápida desde el punto de vista político de cuáles van a ser las candidaturas y que esas candidaturas tienen que definirse no en un paso a cielo abierto en medio de esta situación económica, sino en una orientación hacia dónde va el gobierno y cuál va a ser el candidato a presidente. Es evidente que Massa quiere ser el candidato a presidente. Es evidente también que hay un aval de Cristina. La pregunta es si esa definición va a llegar y en qué momento va a llegar esa definición. Hemos visto algunas señales de la CGT, hemos visto algunas señales de algunos gobernadores. Vamos a ver si esa señal llega, obviamente muy compleja, digamos, estás con una economía que tiene 8% de inflación mensual para un candidato del oficialismo, pero también es cierto que sería mucho más complejo para el oficialismo tener un candidato que en plena campaña esté hablando en contra del Fondo Monetario Internacional, como podría ser el caso de Kicillof si llegara a hablar públicamente de la política económica. O tener una interna en la cual un candidato sale a defender el programa económico que se está llevando adelante con el Fondo Monetario y otro candidato sale a bombardearlo porque considera que le da más rédito político. Es evidente, y de eso estamos hablando, por favor la carátula siguiente, de que tiene que haber una definición, la pregunta es cuándo. Vamos a ver si esa definición está después de que llegue algún anuncio con el Fondo Monetario que se está demorando, porque evidentemente el fondo está muy duro en la negociación y están ahí en una pulseada en la cual el gobierno se ha plantado y ha dicho no, si hay acá una devaluación me llevan puesto antes de agosto, antes de las PASO, y donde está en discusión si va a llegar esta asistencia a fin de mes o a principios de junio. Más tardar porque después no hay tiempo, hay que definir las candidaturas. Y si efectivamente se termina de ordenar el escenario político del oficialismo, en el cual Kicillof va a ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, si va a haber adelanto o no de esa elección, si Cristina va a ser candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, y si Massa es candidato, finalmente está claro que no puede ser candidato y ministro de Economía a la vez, y está claro también que el oficialismo tiene solo un equipo económico y no se ve donde hay equipos económicos de relevo. Los equipos económicos son los equipos económicos de Cristina, que claramente no están para gestionar este programa económico. Con lo cual, ojo con Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, porque muy probablemente en algún momento, si está esta definición política, termine siendo o esté entre los candidatos principales a ser el próximo ministro de Economía. Bueno, todo esto se tiene que definir en el próximo mes.
Decime qué está pasando en el mercado cambiario. La novedad en este mediodía, esta tarde, es lo que está ocurriendo en el mercado del contado con liqui, que es donde dolarizan las empresas. Está subiendo ahí 10 pesos el dólar, es un mercado muy controlado, está muy intervenido junto con el dólar bolsa. Esto tiene que ver con una medida que tomó el Banco Central y que endurece el cepo para algunas operaciones, sobre todo de los fondos comunes de inversión, ahí donde la gente invierte en plazo fijo, en bonos, en acciones, pero bueno, concretamente el Banco Central lo que hizo fue suprimir algunas operaciones donde los grandes inversores se dolarizaban a través de fondos comunes de inversión. Esto, que es un endurecimiento adicional del cepo, está haciendo subir al dólar contado con liqui en 10 pesos, 464. El blue está 2 pesos abajo que ayer, 473. Y el dólar bolsa, 435, igual que ayer. Bien, le voy a preguntar a Claudio, supermercadista de Hurlingham, en un ratito, ¿cuál es la principal preocupación de un comerciante pequeño en medio de estos niveles inflacionarios? No sé si usted vivió la cifra, 89-90, ya estando en el rubro. Sí, viví la hiperinflación, viví la deflación, todo, pasé por todos los estados. Es decir, la hiper de 89-90 y la deflación de la convertibilidad de los 90. De la convertibilidad, pasé por todas, pero como esta situación, Maxi, nunca la viví. Porque la gente no tiene dinero para comprar. Ya estamos a fin de mes. Cobró el primero, pagó la tarjeta, hizo otros gastos, o pagó otros impuestos y ya se quedó sin plata. Es decir, ustedes ya en este día, hoy es 12 de mayo, ven que hay una caída del consumo fuerte en el comercio de cercanía. Sí, totalmente. A eso se le suma muchos clientes que antes tenían, se fueron al supermercado. Claro, el tema de los precios justos a nosotros nos jugó muy en contra. El gobierno arregla con los hipermercados, con los mayoristas, porque bueno, le dice, vos poneme todos estos precios justos y yo te voy a dar los dólares del Banco Nación para que vos puedas importar la heladera, el televisor, las medias. Entonces le bajan el billete de dólar Nación. Entonces llegan a la góndola con los precios justos del aceite, que no se consigue, del azúcar que está faltando, de arroz, que es otro desastre también. Claro, vos vas a un mayorista a buscar los precios justos, nosotros no los encontramos. Pero el tema de los precios justos es muy fácil implementarlos para el comercio cercano. Ahora la seguimos, nos cuenta y bueno, ¿y qué está pasando? Digamos, ¿qué es lo que ha dejado de consumir la gente y qué es lo que está consumiendo principalmente? Ya vamos a hablar con Fernando Blanco Muñoz de cuáles son los principales reclamos de los consumidores en medio de estos niveles inflacionarios pero muy elevados. Bueno, ahí está, reiteremos, se están ahora acomodando un poquito los dólares financieros. El dólar contado con liquidación ahora está igual que antes, ¿no? 4.44 marcan, hay distintas casas de bolsa. Como el dólar contado con liquidación, el dólar MEP no es un valor que esté en la pizarra, sino que es un precio implícito en base a una operación con bonos o con acciones que cotizan en el exterior. Hay distintas variaciones, pero es el dólar en el cual está interviniendo el gobierno con bonos del ANSES, claro, y vendiendo dólares del Banco Central. Lo mismo con los dólares MEP, que es el dólar bolsa. Acá es, de alguna manera, la referencia que quiere poner el gobierno para el dólar blue, que es el dólar de la calle, que está 30 pesos más caro que los dólares financieros. Hay un tuit de Cristina Fernández de Kirchner de esta mañana, Candela. Exactamente, Maxi, porque Cristina Fernández de Kirchner criticó duramente el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya suspendido las elecciones en San Juan y en Tucumán, lo que derivó en la renuncia que conocimos anoche de Juan Mansur a la vicegobernación. Los tenemos al aire en este momento. Ya se salieron con la suya, hicieron la doble. Cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán. Tapadera del escándalo de Rosati y su enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político el mismo martes y a la misma hora que sacaban el fallo, suspendiendo las elecciones provinciales. Ahora ya no tienen excusas. Dejen votar a Tucumán, dejen votar a los tucumanos y a las tucumanas en paz ya. Lo que está reclamando la vicepresidenta es que se puedan habilitar las elecciones
en Tucumán, con la renuncia de Juan Mansur en su candidatura a vicegobernador y el anuncio del reemplazo por Miguel Acevedo, que es un ministro del actual gobierno que va a ir en la fórmula, se abre ahora la posibilidad de que las elecciones se realicen, claro, lo que dice la justicia electoral, no este domingo, porque hay que mandar a imprimir boletas nuevas, porque hay que hacer una nueva convocatoria, no es tan sencillo cambiar un candidato por otro y esto va a tomar mínimo 30 días, Maxi. Pero la vicepresidenta lo que está reclamando es aprovecha y critica a la Corte una vez más, apoyando a los candidatos Uñac y Mansur en Tucumán y en San Juan, que fueron prohibidos para este domingo. Claro, también la noticia es, se baja Mansur directamente. Mansur anunció anoche que se baja de la candidatura. Que se baja, bueno, ensayó, intentó, pero finalmente se bajó. Y en el caso de Uñac, todavía no se bajó. Todavía no se bajó. Uñac todavía no se bajó y esa situación todavía no está resuelta. En Tucumán, a ver... Pero salió Gioja, que es el exgobernador de San Juan, que era el... ¿cómo decirlo?, el mentor de Uñac, hasta que, como siempre ocurre, el delfín en la política. Yo tenía una sección que se llamaba Infieles en un programa del peronismo. Entonces, como todos los delfines del peronismo terminaban traicionando a sus mentores. Fuiste suave con infieles, podría ser traidores. Bueno, como Gioja sale a decir, porque está compitiendo en la ley de lemas, Gioja compite Exacto. en la interna del peronismo acá en San Juan y sale a decir, le dijimos en todos los idiomas posibles a Uñac que estaba violando la Constitución. Lo dice Gioja, el padre del peronismo moderno en San Juan. Se lo está diciendo al gobernador, que está viendo si se baja o efectivamente va por un tercer mandato como gobernador. El fallo de la Corte, que suspendió Tucumán y San Juan, Maxi, dejó en evidencia que dentro del mismo Frente de Todos hay posiciones encontradas. Vos fíjate, Mansur anoche cuando se bajó fue muy moderado y dijo, lo hago por el bien de los tucumanos y las tucumanas, lo hizo sin hacer declaraciones muy rimbombantes, no criticó a la Corte y habíamos tenido un presidente en cadena nacional pegándole duro y parejo a la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo ocurre en este caso. Gioja diciendo, Uñac sabía que no debía ser candidato y Uñac sin tomar decisiones. Creo que lo tenemos a Gioja para escucharlo. Amigos, compañeras y compañeros, lo que nos ha pasado, la verdad que nos sentimos mucho. Todos estábamos ilusionados con ir a votar el 14, el domingo. ¿Saben para qué? Para festejar el domingo a última hora. Pero bueno, nunca nos regalaron nada y todo siempre fue difícil. ¿Saben qué? Aquí hay un responsable de esto que pasa, o dos responsables. Primero, el ciudadano Sergio Uñac, que sabía que no podía ser candidato. Se lo dijimos en todos los idiomas. Se lo dijeron a abogados. El exgobernador Gioja, bueno, en la interna del peronismo en San Juan. Me está llamando Leo Godoy. Leo, que es Guillermo Murphy, me está llamando en el móvil. ¿Qué está pasando, Guillermo? Hola, Maxi. Estamos acá en Quilmes, frente a la Fiscalía, con el reclamo de justicia por Pablo Barrios. Pablo, un joven trabajador, era scout, bueno, de familia. Estamos aquí con todos ellos que están reclamando justicia. Apareció muerto en la ribera quilmenia, atado de pies y manos. ¿No es así? ¿Por qué nadie les da solución a ustedes? No sabemos. Por eso es el pedido de justicia. No sabemos por qué es lo que se está, si hay algo que se está ocultando o omitiendo, por qué, con todas las cosas hoy que tenemos en día, con las redes sociales, las cámaras, el celular de él todavía no apareció, no fue peritado, digamos, hay acceso, se puede acceder de alguna forma y eso no fue hecho. Entonces necesitamos eso, necesitamos que la fiscal, por favor, ayude a tratar de buscar los culpables. Eso es lo que estamos pidiendo los familiares, queremos las personas que hicieron este mal. ¿Por qué nadie les da alguna noticia a ustedes? No tenemos ninguna información. La fiscal hace un mes que no mueve nada. Se hicieron 2 o 3 allanamientos a los días del hecho y no se sabe nada. Y a Pablo lo tuvieron 2 días encerrado. Entonces, por favor, pedimos que verifiquen el celular. La zona está llena de cámaras. Necesitamos esas cámaras porque nos están diciendo que hay información y nos la están omitiendo a nosotros. Y queremos justicia. Ese es el pedido, Maxi, de justicia aquí frente a la Fiscalía de Quilmes. Gracias.
Gracias, Guille Murphy. Atención con lo que está pasando con los alquileres, porque hay una caída muy fuerte de la oferta de alquileres. Claro, efectivamente, en algunos barrios incluso es mínima la oferta de alquileres. No hay propiedades para alquilar, en algunos barrios directamente cero la oferta de alquileres, no hay lugares para alquilar. La gente busca y no tiene ahí un solo cartel de alquiler. Bueno, y esto, comenzó cuando se votó, justamente se sancionó la última ley de alquileres que hacía que la duración de los contratos fuera de 3 años nada más. Entonces, en las últimas horas, ayer, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó una serie de leyes que incentiva justamente que haya alquileres y alquileres en blanco. Obviamente para ellos son justamente los incentivos. Número 1, la ley número 1 es una exención del ABL, del impuesto al ABL, para aquellos alquileres tradicionales, que no son los alquileres temporarios, digamos, el alquiler que tiene una duración de 3 años, de viviendas de hasta 220.000 pesos, digamos, el alquiler de hasta 220.000 pesos, el valor de la propiedad no debe exceder los 10 millones de pesos y el alquiler obviamente debe registrarse ante la AFIP. Hasta ahora hay muy pocos alquileres que están registrados ante la AFIP, apenas 70.000 del total, todo el resto es un mercado que funciona en negro. Voy con Leo Godoy a ver si podemos mostrar alguna imagen de los barrios, de cómo en algunos barrios está prácticamente en cero las propiedades para alquiler. Ahí tenemos una infografía donde hay en algunos barrios cero propiedad para alquilar. Leo Godoy, estás con alguien que va a explicar por qué y sobre todo en qué zona. Vos estás ahí en Villaluro. Tengo entendido que esa es una de las zonas de los barrios con prácticamente nula viviendas para alquilar. Sí, ¿cómo estás, Maxi? Estamos aquí en Villaluro, recorriendo y justamente llegamos a la inmobiliaria aquí de Jorge Reale. Mira, hay mucho departamento, pero la verdad es que la mayoría, algunos hasta en construcción, como aquí enfrente, pero lo cierto es que la mayoría de los carteles tienen que ver con propiedades en venta, no con propiedades en alquiler. Bueno, Jorge, que es aquí de la inmobiliaria, ¿sí? Martillero, bueno, nos va a poder explicar con mayor precisión cuántas propiedades tienen alquiler, si vienen gente y si hay aparte de demanda de alquileres. Bueno, ya te dejo conectado con Maxi para que puedas conversar con él. Bueno, te agradezco, Leo. Gracias, Reale, por atendernos, muy amable. Simplemente es una pregunta. ¿Por qué tan bajo y cuáles son los barrios? ¿Cuáles son los barrios donde prácticamente no hay viviendas para alquilar? Bueno, yo pienso que es un problema general en todo Cava. Acá, por ejemplo, en la zona, vos fijate que si vos entras en los portales de las inmobiliarias, prácticamente no se publican alquileres. Eso debido a que nosotros tenemos una cartera en espera que indudablemente entra la propiedad en alquiler y automáticamente se alquila. Se presentan una cierta cantidad de personas, obviamente con un cierto orden, y bueno, ahí se alquila automáticamente. Este es un problema que se profundizó, como ustedes bien saben, a partir de el decreto de la ley en el 2020. Sí. Y bueno, en un principio yo te aclaro que la parte damnificada era el propietario, ¿sí? Pero al primer año ya la parte damnificada también fue el locatario, justamente por los aumentos. Yo te aclaro que, por ejemplo, en un alquiler en el 2022, que estaba pagando 60.000 pesos, hoy está pagando 120.000 pesos. Entonces, eso debido a la inflación y, por supuesto, genera todo este movimiento, ¿no? A ver, ¿cuáles son los barrios, Claudio, que no hay prácticamente viviendas en alquiler? Liniers, Villaluro, Versalles, Mataderos y Saavedra. Esos son los 5 barrios donde prácticamente es nula la oferta de alquiler. ¿Se puede explicar un poquito por qué ocurre eso en esos barrios? Tiene que ver con, me imagino que algunos barrios son clase media con lo justo, no Saavedra, digamos, que se ha puesto un lugar muy exclusivo, pero son clase media con lo justo, hay mucha, no sé, casa baja. ¿Hay alguna explicación real de por qué esos barrios? Mirá, yo te comento, por ejemplo, acá Villaluro es una zona residencial, es una muy linda zona. Sí. Bueno, si después hacen un paneo los muchachos, verán que acá hay un bulevar, acá atrás.
donde se está y se edificó muchísimo, y justamente por ese motivo también decayó el tema de la venta de los compra-venta de inmuebles. Justamente ¿por qué? Porque el inversor anteriormente compraba y ponía en alquiler la propiedad. Hoy en día el locador está ajeno a todo ese tipo de cosas, justamente por los costos que tiene y los problemas que... Es decir, el propietario comentaba. prefiere esperar a ver si puede vender la propiedad en algún momento que ponerla en alquiler. Obvio, por supuesto. Por supuesto, y vos fijate que, por ejemplo, lo que te comentaba antes era el tema de la compra-venta de inmuebles. Ese es otro tema. Es decir, el mercado está totalmente parado. Nosotros, la parte inmobiliaria, juntamente con todas las empresas que nos representan, proponemos que se vuelva al anterior régimen, es decir, un alquiler de 2 años del contrato, una actualización de 6 meses. Y te voy a hacer un comentario. Nosotros anteriormente poníamos una cláusula donde decía que cada 6 meses las partes asumirán el nuevo costo del alquiler, o sea que se juntaban y había una fusión entre el locador y locatario. Entonces se llevaba de otra manera, era algo más Ahora, en libertad, digamos. Reale, hoy el que tiene una propiedad y no la pone en alquiler se está comiendo las expensas, todos los gastos fijos, que también vienen subiendo fuertemente, pero prefiere eso a poner la propiedad en alquiler. Sí, por supuesto, lógico. Sí, desde ya. Es decir, ¿cree que en algún momento, si la cosa mejora a futuro, esa propiedad va a valer más en dólares y le va a compensar los gastos fijos que está pagando hoy? No, futurología, vos sabés que en este país no se puede hacer. Lamentablemente el dólar, vos viste cómo varía, entonces yo eso no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que urgente tienen que modificar el tema de la ley de alquileres. Urgente. Esto está trabado, esto está totalmente trabado. Es un problema muy grave, Bien, y efectivamente ahí estaban recorriendo y no se ve ningún cartel que diga alquila, ¿no? Se ve por ahí algún cartel de vende, pero no nada que diga alquila. Y si ponen en alguna vivienda en alquilar, eso se alquila rápidamente, inmediatamente. Automáticamente porque justamente no hay. Es decir, vos date cuenta que vos tenés una cartera de 40, 50 personas a la espera de alquileres. Es decir, el que quiera alquilar un 2 ambientes, de repente, como no tiene otra opción, se va a alquilar un departamento de un ambiente. ¿Estamos? Hay familias que directamente tienen que alquilar lo que encuentran, lo que sea. Tal cual, lógico, se tienen que achicar. Es decir, de repente, quieren alquilar en Villaluro y en Villaluro no consiguen y se tienen que ir para Matadero o viceversa. ¿Sí? Y este no es el problema que algunos decían, no, pero lo que pasa es que vienen muchos turistas, entonces el propietario prefiere alquilar temporal en dólares, aunque sea una semana del mes, ya con eso compensó 2 meses de alquiler. Eso te lo dejo para Puerto Madero, Recoleta. Claro, no para esta zona que estamos hablando. Claro, lógico. Acá son barrios. Los turistas no van a alquilar a Mataderos o a Liniers. No, en absoluto, olvídate. Vos fíjate que, por ejemplo, ahora acá los muchachos están haciendo un paneo. Toda esta parte es una parte residencial que, de acuerdo al nuevo código de edificación, sobre el bulevar se pudo levantar metros en altura. Y bueno, lamentablemente está a la venta y no se puede vender justamente por ese motivo, porque anteriormente el inversor venía, compraba para alquilar. Hoy por hoy eso no lo hace, desapareció. Está claro. Por ese motivo también está parado el tema de la compra-venta de inmuebles. Gracias, Reale. Gracias, Leo Godoy, muy amable como siempre. A ver, vamos a sumar algunos temas. Cande, estás con Fernando Blanco Muñoz. Contame cuál es el ranking de reclamo de los consumidores en medio de la inflación.
Bueno, hay un dato muy interesante, esto es un relevamiento de la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Cada provincia, cada distrito tiene una oficina de defensa del consumidor. ¿Qué hizo la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires? Relevó todas las denuncias que recibió el año pasado, elaboró un ranking y entonces sabe cuáles son los rubros en los que más se han hecho las denuncias. Fíjate cómo los bancos y las tarjetas de crédito, todo lo que es servicios financieros, encabeza el ranking de los más denunciados, 19%. Dentro de servicios financieros, después vamos a hacer un desglose, las tarjetas de crédito son las que se llevan el lugar central. Después están los servicios de comunicaciones, que incluyen principalmente telefonía celular, internet y televisión por cable. También es un rubro muy demandado, 17% de las quejas son para este sector. Electrodomésticos tiene un 8%, la mayoría de la gente se toma el trabajo de quejarse si tiene algún problema cuando compra un electrodoméstico defectuoso o no le cumplen con la garantía o algún otro problema en la adquisición de ese electrodoméstico, especialmente en aire acondicionado, heladeras y televisores. Después con servicios turísticos, acá hay una impresionante demanda por el tema de la venta de pasajes, que consideran que han sido o estafados o que no han recibido las cuotas correspondientes. Textil y calzado con un 6%, servicios de transporte, rodados y automotores ya llevan un 4%, al igual que telefonía fija, alimentos y bebidas y servicios de eventos culturales. Ahora, siempre el sector financiero, bancos, tarjeta de crédito, préstamos personales, cajas de ahorro, se llevan como el primer premio y lo pelean cabeza a cabeza con Internet y la televisión por cable, que es una de las que tiene más quejas, ¿no? Ese es el segmento que más concentra las quejas de los consumidores en la Oficina de Defensa del Consumidor. Fernando Blanco Muñoz, ex director de Defensa del Consumidor, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo, digamos, con medio de estos números de inflación? ¿Cómo se maneja el consumidor? ¿Está confundido, está perdido entre los precios? Bueno, viendo los números, lo primero como reflexión, ha habido un cambio en el podio, ¿no? Tradicionalmente los reclamos eran hacia telefonía móvil, internet, televisión por cable, y ahora eso se había superado por servicios financieros. Y en parte eso se debe al gran descontrol que hay también en el sistema financiero y cómo los usuarios de tarjeta de crédito la están usando. Compras que hacen pagando alimentos en cuotas en los supermercados, tasas que no se conocen y que después se convierten en impagables los resúmenes de cuenta, con lo cual hay un cambio de tendencia fuerte además. Porque esto es anualizado. Claro, además se mezcla todo el tema, hay tasas, costo financiero total de 300, 400%, cualquier cosa, ¿no? Que la gente mira la cuota nominal, no está viviendo el costo financiero, ¿no? La tasa más todos los costos adicionales. Sí, hay una confusión muy grande que se alienta, por supuesto, a no aclarar la diferencia entre cuota fija y cuota sin interés. Entonces hay muchos consumidores que creen que la cuota fija no tiene interés, pero sí lo tiene. Los programas Ahora 2... propuestos por el Ministerio de Economía, que inicialmente no tenían tasa de interés y que la gente compraba y que eran muy usados, hoy por hoy ya tienen una tasa de 3 dígitos, entonces dejó de ser seductor, pero tiene culturalmente todavía esa idea de que la compras con Ahora 12 y que no pagas interés, pero tiene Probablemente interés. También el hecho de que mucha gente hace lo que se conoce como el pago mínimo, desconociendo que después ese saldo que le queda pendiente, que se acumula con el pago del mes siguiente, tiene un interés altísimo, lo que se llama el rollover, ¿no? La gente no sabe cuánto le cobra el banco por esas tasas de interés. Sí, totalmente desaconsejable hacer el pago mínimo en tarjeta de crédito en este momento, porque salvo una cuestión de emergencia en lo que es la economía de la familia, realmente te genera una bola de nieve mes a mes, porque se terminan pagando intereses de intereses a tasas que realmente están muy altas y terminan siendo ingobernable ese número para las familias. Eso es lo que se está viendo. Ahora, ¿cómo ordena alguien que tiene un descalabro con la tarjeta de crédito? Porque también los préstamos personales, si se consiguen, están a tasas muy altas, producto de que las tasas vienen subiendo para secar la plaza de pesos y eso hace que suban las tasas de los préstamos también, ¿no? Es común. Hoy en la Argentina en realidad no hay financiamiento para nada, ¿no? O sea, no puedes comprarte una casa porque no hay financiamiento, no hay préstamo hipotecario. Cualquier otro tipo de préstamos son a tasas realmente casi lindando con la usura, porque un préstamo prendario, un préstamo personal, como decís vos, los préstamos o las tasas de interés aplicadas a tarjeta de crédito están en algún caso de costo financiero total de 120, 125, que después le ganan los seguros y te lo tiran más arriba. Con lo cual, el consejo hoy por hoy es mucha prudencia en el manejo de la economía familiar y
que solo en caso de emergencia se eche mano de estas vías de financiamiento, porque realmente son muy altas. Claro, es un camino de vida, no hay salario que aguante eso. Ahora vamos a sumarlo a Claudio, qué está pasando con los principales aumentos y los principales rubros. Me llamó la atención esta encuesta sobre dolarización que hizo Subán Córdoba y me llamó la atención porque hay una mayoría clara que está rechazando la dolarización en esta encuesta. Y la pregunta es, ¿cómo puede ocurrir eso si efectivamente Milei está creciendo en las encuestas? De alguna manera hay un impulso de Milei, pero que no tiene que ver con lo que Milei dice de la dolarización. Abona un poco más la teoría esta de que Milei es el instrumento de castigo a la dirigencia tradicional, digamos, que cuanto peor está la cosa, la gente quiere expresarlo a través de Milei. Bueno, ahí vean esta encuesta de Subán Córdoba, finalmente ahí la podemos ver, ¿no? 61% rechaza la idea de dolarizar la economía, 29,2% está a favor, 9% no sabe, no contesta. Está Gustavo Córdoba en comunicación. Bueno, es todo un tema, ¿no? Que está dando vuelta respecto a si dolarización sí, dolarización no. Vuelvo con el tema aumentos. ¿Qué pasó con frutas y verduras? Están anunciando un congelamiento de frutas y verduras. Hay dos anuncios respecto de frutas y verduras. Una para los mayoristas, los verduleros, básicamente los comerciantes, y otro para los pequeños consumidores, los que van a comprar a los supermercados. A ver, número uno, acuerdos para el sector mayorista. Estos son precios de referencia que cuando vaya el verdulero al mercado central, bueno, se va a encontrar que el gobierno le asegura por este acuerdo con las cámaras, la cebolla 60 pesos el kilo, la zanahoria 80, la papa negra 95, el zapallo a 100, el limón a 120, la manzana a 260, el tomate redondo 289, la banana Ecuador 320 pesos. Entonces, lo que el gobierno quiere difundir es, tenemos estos precios mayoristas, estos son los precios a los que se abastece el verdulero, cuando le va a vender en su barrio, bueno, sobre estos precios le aplicará un margen, pero no se puede ir mucho más arriba. Ahora, lo que estaba sucediendo es que, por ejemplo, en el caso del tomate, acá te lo marcan a 2,89, pero después, como el tomate tiene un precio mucho más elevado, de hecho está entre 800 y 1.000 pesos el kilo en las verdulerías, entonces cuando va al verdulero a estos precios no lo encuentra, o no hay, o tiene que pagar más caro. Pero bueno, el gobierno avanzó con este acuerdo para los mayoristas. Y por otro lado, a partir de hoy, ahí se renovó los precios justos. Pero discúlpame, pues, en los supermercados. Sí, después contamos los precios justos. ¿Qué está pasando con cuáles son los principales aumentos? Aumenta todo, más o menos al ritmo del 100%, pero vimos frutas y verduras que en el último año aumentaron 160, 170%. Claudio, usted tiene ahí en el supermercado también tema carnicería, verdulería. ¿Qué está pasando? Hay precios que se han disparado ya a un ritmo arriba del 150, 160, 170%. Te hablo un cachito de la carne. Sí. El año pasado la carne tenía un precio de 640, por la gran oferta que había bajó a 580 y en diciembre volvió a 640. En enero de este año la carne pegó una disparada del 42%. El tema de la fruta y la verdura también es estacional, porque el tomate está viniendo de La Plata, está con un precio que ahora está un poquito más bajo, pero cuando el tomate viene del norte, ahí se complica un poco el tema de precios. Es muy estacional todo el tema de la lechuga, con el tema del calor, de la sequía, se echó a perder un montón de mercadería. El tema de la uva, que repercute también en los vinos. La uva blanca el año pasado por la helada temprana se perdió cualquier cantidad de uva. De hecho, las grandes bodegas han tenido que salir a comprar uva donde la conseguían. El tema de la fruta y la verdura es un problema también de estación. No así el tema de la carne, que ahora la carne viene estabilizada. La carne ya hace 3 meses que mantiene el precio. Pero bueno, ya tenemos algún ruidito que en cualquier momento va a pegar una disparada.
Bueno, atención, devuelven los impuestos en tarjeta de crédito en la ciudad, Claudio. Bueno, finalmente ayer la legislatura de la ciudad lo aprobó y a partir de junio, eso es lo que me dicen desde el gobierno de la ciudad, a partir del mes que viene, con los nuevos resúmenes de las tarjetas, van a reintegrar lo que se cobró por el impuesto a los sellos del 1,2% sobre los consumos entre el 22 de diciembre y hasta el 10 de marzo. Bueno, ese periodo se va a reintegrar entonces a partir de junio, cuando lleguen los próximos resúmenes, entonces tiene que estar ese reintegro. Es una medida que se había anunciado hace un par de semanas, el gobierno de la ciudad lo mandó a la legislatura, se aprobó ayer por mayoría. En promedio, 3.200 por tarjeta, este es el número que difundieron desde Economía de la Ciudad de Buenos Aires. En total son 11.000 millones de pesos y lo que adelantábamos aquí hace unos días, hay una gran disparidad entre distintos consumidores. A algunos les vendrá por debajo de este promedio de 3.200 y otros con montos bastante superiores. Pero bueno, esto se quedó aprobado. En el próximo resumen entonces, el reintegro. Bueno, salió Larreta contra Alberto Fernández por el tema inflación. Sí, muy duro, Horacio Rodríguez Larreta contra Alberto Fernández, bueno, criticando al gobierno en general, pero le apuntó a Alberto Fernández. No sé si tenemos audio o placa de esto. Ah, sí, parece que tenemos, ya lo está preparando. Horacio Rodríguez Larreta lo criticó al presidente duramente. Recordemos, la frase del presidente es la inflación es una cuestión psicológica, claro, autoconstruida. Exactamente, apuntó a los pequeños comerciantes, un poco lo que hablamos dijo que no tiene que ver con la gente, sino ahí lo tenemos a Rodríguez Larreta criticándolo al presidente después de que dijo que la inflación tiene un efecto psicológico muy fuerte. Hace un ratito el presidente de la Nación, en una entrevista en una radio colega, volvió a insistir con que la inflación es un tema psicológico del pequeño comerciante. Como pasándole, dijo eso hace un ratito el presidente, por un lado. No te puedo creer. Y por otro lado... Una falta de respeto a los argentinos que hace 10 días no pudieron pagar el alquiler, no pudieron pagar la cuota de la prepaga o del seguro de salud, no pudieron pagar la escuela y cambiaron a los chicos. Esa es la realidad de los argentinos que están mirando. Bueno. Te digo, me tenés anonadado, absorto de que el presidente haya dicho tamaña barbaridad. Bueno, claro, un poco lo que hablábamos cuando arrancamos, ¿no? Un poco lo que el presidente se mete a hablar de inflación y plantea el tema este de autoconstruir, una cuestión psicológica. Y no le dijeron a Rodríguez Larreta que apuntó sobre los pequeños comercios, ¿no? Porque no tuvo posibilidad de explicarse sobre esa parte. El presidente ha decidido meterse en los temas económicos, Max, y esto te lo dicen en Casa Rosada, como queriendo meterse en un terreno que le corresponde a Sergio Massa. La frase esa, no puedo ser candidato porque tengo que ser presidente. El tema económico es insólito. Tengo que ser presidente, no puedo ser candidato porque tengo que ser presidente. Si ya está en una posición en la cual... para provocarla a Cristina, a Massa, todos juntos, da entrevistas y dice cualquier cosa. La verdad que es muy llamativo el presidente en la actitud que está. Pareciera ser que se está divirtiendo, digamos, ¿no? Que está divirtiendo comentando distintos temas al azar. Brasil intercedió ante el FMI, ante Washington, pidiendo una asistencia para la Argentina. Bueno, es lo que había adelantado Lula hace algunos días, ¿no? Que justamente lo que iba a hacer, además de decirle que iba a ir con un cuchillo directamente a presionar al FMI, bueno, Lula lo que dice es que directamente va a interceder ante el Fondo Monetario para que el FMI haga estos desembolsos. Sí, al revés, digamos, ¿no? No es que Lula iba a usar el cuchillo para presionar al FMI, sino decía, voy a ir al FMI para que le saque el cuchillo del cuello a la Argentina, dejando en claro cuál es la posición de Argentina en este momento frente al FMI. Yo no sé si Lula le quiere una ayuda al gobierno o quiere de alguna manera mostrar que Alberto Fernández está en una situación muy, pero muy delicada. Está Leonora Gosman en Brasil. Leonora, gracias por atendernos. ¿Qué noticia hay, Leonora, ahí en Brasil respecto a estas supuestas gestiones de Lula intercediendo a favor de la Argentina en el FMI? ¿Efectivamente esto es así o son noticias que llegan acá a la Argentina y que no tienen mucho anclaje allá en Brasil? No, tiene anclaje y es así como están diciendo. El asunto es así. Haddad, que es el ministro de Hacienda de Brasil, está en el G7 en Japón, ¿no? Lo que se llama el G7 financiero que antecede a la cumbre
de los presidentes, que va a ser el 20 de mayo, 20-21 de mayo. En Hiroshima va a ser. Bueno, entonces habló con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, con Yellen, es el nombre, el apellido, ¿no? Janet Yellen. Bueno, habló con ella y ¿qué le dijo Haddad a ella? Le dijo: necesitamos trabajar en conjunto con Estados Unidos para ayudar a la Argentina. Esto fue lo que le dijo. O sea, le pidió trabajar mano a mano con Estados Unidos para poder ayudar a la Argentina. ¿En qué sentido? Creo que en este caso tenían dos vertientes. Una, la del fondo, que dijo, que ustedes dijeron recientemente, ¿no? Digamos, para la liberación de los recursos del fondo destinados a la Argentina. Pero el otro, la otra vertiente, es el tema de las exportaciones de Brasil para Argentina. ¿En qué sentido? Me da la impresión, por lo que él dijo y la preocupación que tienen sobre Argentina, que además lo expresó en esos términos ante la secretaria del Tesoro, mi impresión es que realmente la preocupación llega al punto de no estar muy seguros de que se pueda realmente terminar de arreglar el tema de la financiación brasileña. Sus empresas, si no hay para que exporten a la Argentina, no es una financiación a la Argentina, pero termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque tienen que tener seguridad de que la Argentina va a pagar. Y si no pagan, tienen que tener un fondo de garantía. Bueno, ¿quién establece ese fondo de garantía? Evidentemente la Argentina no está en condiciones. Entonces, mi impresión es que le sugirió a la secretaria si habría alguna posibilidad de que participe también Estados Unidos en este caso. No lo sé, sinceramente, porque es un comercio con reales. La historia es que hay una participación de los dólares, pero es al final de 6 meses, o sea, no sé si ahí habría alguna chance de participación americana. Sí, en lo otro, porque todos sabemos el peso de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es muy interesante esto de la relación, porque al mismo tiempo, fíjense ustedes, que Haddad, además de hablar de la Argentina y explicar la situación y la preocupación que tiene Brasil sobre eso, le dijo a Estados Unidos en ese encuentro, con la secretaria, le dijo que ellos quieren hacer más próxima la relación con la Casa Blanca, con Estados Unidos, con Washington, y le dijo también que, que están un poco esperando, digamos, que esto se traduzca en términos económicos también, no solo políticos, ¿sí? Y le recordó, mira, un tema interesante, porque lo dice Haddad, y acusó recibo la secretaria, y es que Haddad bien mencionó que habría que cuidar a América en su conjunto de las tendencias ultraderechistas. Mira vos. Sí, claro. Eleonora, te agradezco. Ahí has hecho un panorama muy, muy claro de lo que está pasando en esta geopolítica entre la Argentina, Brasil y Washington. Eleonora Gozman desde San Pablo, muchas gracias, muy amable como siempre. Al contrario, un abrazo grande. Gracias. Actualizamos qué está pasando en el mercado cambiario. Bueno, un mercado cambiario que tiene al dólar paralelo en 473 pesos, el contado con liqui 444 y el dólar bolsa en 434 pesos. También un mercado, digamos, que en el blue está bajando 2 pesos y los demás acotados, digamos, estables, con intervención del Banco Central a través de la venta de bonos. Exactamente. Es la calma que estamos diciendo necesita la brecha cambiaria para ver si entran los dólares de la soja. Ayer hubo 160 millones de dólares que entró con el dólar soja. El Banco Central sigue comprando muy poquito. Ayer compró 10 millones de dólares. 10 millones. Es decir, es nada en esta época, pero tendría que estar comprando 200, 300 millones de dólares. Pero de alguna manera hay que ver si se empieza a mover. Dijimos nosotros, era la fecha límite el 15 de mayo, es decir, la semana próxima empiezan a entrar los dólares de la soja. Hay 2.000 millones de dólares, dicen las cerealeras. Hay que ver si en las próximas 2 semanas entran esos 2.000 millones de dólares, porque el contado con liqui en 4.44, que es un poco la referencia, es un poco lo que miran también en el campo para ver la brecha cambiaria con el dólar oficial. Si ese dólar se mueve, si ese dólar se mueve, claramente se retrae la oferta de dólares
de los exportadores. Por eso es clave ver si en 2 o 3 semanas pueden mantener estos niveles de los dólares para ver si entran los dólares reales, que son los dólares de la soja. A ver, habían quedado temas de consumidor en medio de la inflación. Blanco Muño, en medio del tema inflacionario hay una confusión del consumidor respecto a los precios, a las tasas que paga, a cómo está viendo todo, ¿no? Y apenas hay descuentos, la gente, ahí aparece la demanda, digamos, la gente se desespera y va a buscar los descuentos, ¿no? El hot sale u otro tipo de descuentos que se hacen cada vez menos, pero cada vez que aparecen, efectivamente ahí se redirecciona el consumo, la demanda. Es así, Maxi. Se ve en las compras en supermercados, por ejemplo, con las tarjetas de fidelidad, en donde antes quizá no se notaba tanto, ahora sí se nota la afluencia de gente en los días que con esa tarjeta tienen descuento o las tarjetas bancarias que le hacen descuento. Es muy impresionante porque el supermercado no te vende lo que vos querés comprar, te vende lo que te quiere vender. Y lo redirecciona de manera muy impresionante con la fidelidad, con las tarjetas de fidelidad y con los descuentos. Entonces uno va al supermercado a comprar lo que el supermercado quiere, no lo que uno quiere. Y muchas veces a un precio que el consumidor no sabe cuánto está pagando. Claro. Porque con ese 3x2, 4x3, entonces vos no sabés cuánto termina costando el producto en sí. Y con el hot sale, bueno, es una política que ya ha venido para quedarse. El comercio electrónico en la Argentina y en el mundo ha crecido muchísimo. En esta semana estamos con 3 días de hot sale y todos lo van extendiendo, ¿no? Se ha extendido, cambiándole el nombre, Hot Week le ponen porque... ¿Y los descuentos son reales o no? O los aumentan en las semanas previas para que parezca que uno paga más barato. En principio son reales. Nuestro consejo siempre es al consumidor que va a usar el operatorio del hot sale es revise antes lo que quiere comprar, sepa qué es lo que quiere comprar primero. Planifique, claro. Planifique, quiero comprar una heladera. Bueno, miremos antes la heladera y después nos metemos en el hot sale, compare precios. Y algo muy importante, Maxi, que me parece que aplica para estos días, después de realizar la compra, el consumidor tiene, por la Ley de Defensa del Consumidor de la Argentina, lo que se llama el derecho de arrepentimiento. Una vez que recibe el producto, tiene 10 días para arrepentirse de esa compra sin expresión de causa. No le gustó, no le combina, no entra en el lugar donde pensaba ponerlo, la calidad es distinta a la que pensaba. Habla con su proveedor, le notifica la devolución y tiene a cargo del proveedor el retiro del producto de su casa. Es decir, cláusula de arrepentimiento. Derecho de arrepentimiento, Ley de Defensa del Consumidor. Está vigente en nuestro país 10 días a partir de que se recibe el producto en su casa. Eso rige para el hot sale y para lo que uno compre afuera del hot sale. Eso rige también. para todos, sí. Para todo. Miren estos datos que dio la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Son todos anticipo de lo que da después el INDEC. Pero esto es en la Ciudad de Buenos Aires. Ya está una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires, 208.000 pesos para no ser pobre. Es decir, si gana menos de 208.000 pesos, es una familia pobre. Y para ser clase media... 320.279 pesos. ¿Qué es el ingreso promedio? ¿Es un piso? Sí, es el piso para ser clase media a partir de... 320.279 pesos. Son datos al mes de abril, 8,9% respecto de marzo. En un solo mes esa canasta aumentó 26.300 pesos. Lo engancho con Claudio, ¿no? Que tiene el supermercado ahí en Hurlingham. Y claro, dice 320.000 pesos para arriba para ser clase media. Vos estás viendo que los clientes que vos tenés no llegan a ese ingreso. La mayoría no. Calculo que no, salvo que trabaje el matrimonio. Entonces juntan los dos sueldos y pueden llegar a 320.000 pesos. Sí. Pero un sueldo de empleado de comercio ronda los 140, 130.000 pesos. Sí. Tampoco es Eso es ingreso familiar, es matrimonio y dos hijos. Y vos me decías, se acorta el mes con la inflación y también hay un problema, al mismo tiempo, problema de desabastecimiento. Sí, está faltando mucha mercadería de todo tipo, desde higiene personal, que es donde más se nota, artículos de limpieza, sobre todo la cera para los pisos, está faltando de eso muchísima mercadería. No sé si lo retiene la empresa, el fabricante, o está guardado en los depósitos de los mayoristas. La verdad que eso no sabría. O sea que hay mucho insumo que viene de Brasil, en el caso de artículos de higiene y limpieza, y con las restricciones a las importaciones, bueno, hay menos para fabricar, obviamente. Pero han habido faltantes también de alimentos, ¿no? Como el caso del arroz, que se solucionó la semana pasada, pero hubo un faltante en la variedad. Hemos tenido hace 2 semanas atrás las góndolas prácticamente de los mayoristas vacías de arroz. Una sola marca
ocupaba toda la góndola del mayorista. Después de tanto agite, que no hay arroz, un día mágicamente apareció todo el arroz. Y eso no es que el arrocero no entrega. Eso lo tienen guardado los mayoristas, lo tienen en su depósito. No, claro, cuando hay alta inflación, pongamos, a ver si podemos poner en punta, solo la parte donde Alberto Fernández dice el tema de la inflación psicológica, ese fragmentito son 15 segundos, porque quiero cerrar con Claudio con una reflexión que haga respecto a cuáles son sus problemas concretos, ¿no? Impuestos, bueno, cómo se manejan en el día a día, si tiene o no financiamiento y demás. A ver si podemos poner esos 15 segundos, ¿no? Pero claramente cuando hay alta inflación, pasó en otras épocas, vos hablabas un poco de 89, 90, los que manejan los stocks se hacen millonarios. Es decir, yo he hablado con algunos supermercadistas con grandes superficies, y dicen, pero estamos en el mejor de los mundos. Si tenés capacidad de financiamiento y de almacenamiento, es decir, galpones y demás para manejar grandes stocks, pero fortuna. No es el caso de los pequeños comerciantes. Obviamente que están todo el tiempo comprando y vendiendo la mercadería como pueden. Miren lo que decía el presidente. Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía, mira, tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto. Porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación. Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. Bien, ahí estaba el presidente. No, nosotros los bolicheros, los pequeños comerciantes, hacemos un esfuerzo extraordinario para tratar de llegar al mejor precio a la góndola. Y tenemos el inconveniente que al bajarnos la venta, los impuestos no nos bajan, se nos está haciendo un agujero fiscal, nos está costando pagar las cargas sociales, nos está costando pagar hasta la luz, porque la luz en un año de 33.000 pesos se nos fue a 130.000 pesos y ahora esperamos otro aumento. La verdad que el bolichero, el almacenero, está pasando por un momento muy complicado y realmente esto me está dando pánico. No sabemos cómo vamos a terminar. Yo le pido a las autoridades, a quien sea, que haga un mea culpa y diga, bueno, muchachos, vamos a hacer algo con los impuestos, vamos a aflojar un poco, le vamos a sacar un poco el pie de la cabeza, porque si no terminamos fundiendo todo, a la larga ellos van a tener que salir a trabajar. Claudio, gracias, muy amable. Vamos con Claudia Charandini, que está en Bariloche. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Claudia, contame, me imagino que ahí está haciendo mucho ruido esta noticia que llega del otro lado de la cordillera. Exacto, sí. Bueno, a ver, en febrero hubo una mesa de diálogo con el gobierno, a lo que el gobierno dijo y cedió 10 hectáreas para justamente la comunidad mapuche, que recordemos que son los Lafken, Walken, Wimpul, Mapú, les otorgó 10 hectáreas en el lago Guillermo, que sería 10 kilómetros de Mascardi. A ver, están tratando de firmar justamente antes de fines de junio, Maxi, para ver si esto se hace posible y se pueden ubicar el Rehue, que es el altar justamente espiritual de la comunidad, junto a Sumachi, que también es la líder espiritual, además de prometerle armar un par de viviendas. Bueno, esto está por verse justamente, a ver si se firma definitivamente. Obviamente hay un enojo muy grande de parte de los vecinos y de los políticos de acá de Bariloche. Sí, Claudia, a ver, quiero enganchar esto un poco, por eso te preguntaba la información al otro lado de la cordillera, a ver si me ayudan mis colegas, porque ha sido hoy tapa de algunos diarios acá en la Argentina y de todos los diarios absolutamente en Chile, por el conflicto mapuche en Chile, que escaló a un nivel inusitado y ha obligado la declaración de zona de emergencia en todo el sur de Chile. ¿Eso está repercutiendo allá en Bariloche? Mira, por ahora exactamente acá en Bariloche
no del todo, sí en la parte de lo que es Neuquén, pero todavía igual acá las autoridades y todos están en vilo justamente por este tema que tanto nos afecta, ¿no? Justamente por lo que son las comunidades y todo lo que está ocurriendo, por eso venía enganchado a esto, que incluso, bueno, está ocurriendo sí acá en la ciudad de Bariloche, que no esta entrega, aparte del gobierno, de las 10 hectáreas, que también genera bastante revuelo acá en los vecinos y en los políticos de acá del lugar. Bien, gracias, Claudia, muy amable. Carla, gracias, muy amable. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario en este momento, Claudio? Bueno, un mercado que está estable, 473 el blue, 444 el contado con liqui, el dólar bolsa en 435. Recordemos que hoy hubo medidas del Banco Central que le pone más trabas al mercado de los dólares financieros, impidiendo que los fondos comunes de inversión puedan operar justamente con dólares para evitar justamente mayor salida de divisas. Por otro lado, sabés que el Banco Central decidió poner límites a la operación con lo que son las tarjetas de regalo en el exterior. Lo que detectaron es que mucha gente lo que hacía era adelantar consumos a través de tarjetas de regalo en dólares, gente que viaja al extranjero, entonces por temor a que antes pueda subir el dólar, bueno, lo que hacían era adelantaban parte del consumo estando en Argentina todavía, pero comprando tarjetas de regalo en dólares. Bueno, frente a este flujo de divisas que evidentemente se van, el Banco Central lo que decidió es lo mismo que con otros rubros, por ejemplo, cuando se quiere comprar relojes de lujo o joyas. Bueno, lo que se hizo fue que antes de comprar una tarjeta de regalo hay que pedir una autorización al Banco Central, con lo cual, bueno, hay una limitante clara para que esta operación no se haga. Es digamos, una barrera más que se le pone a la salida de dólares. Candelaria, estaba viendo la tapa de La Nación del día de hoy, ¿no? Incendios ahí en el sur de Chile y una oleada de ataques mapuche, alerta roja a toda la zona. ¿Cómo quedan las elecciones del domingo? A ver, el domingo se va a votar, pero no en todas las provincias que estaba previsto, Maxi. Perdón. Tucumán no va a tener ningún tipo de elección. La elección de Tucumán va a pasar toda completa entre el 11 o el 18 de junio. Lo acaba de anunciar Mansur. En San Juan se va a votar una elección parcial, donde no se van a votar los cargos de gobernador y vice, sí todos los cargos legislativos, intendentes y legisladores provinciales que hay que elegir, y se va a elegir con elección normal y completa en Salta, en La Pampa y en Tierra del Fuego. Esto significa que vamos a ver que las provincias del norte ya están terminando el proceso electoral. Jujuy ya eligió gobernador, ahora va Salta. Tucumán va a ser finalmente en junio. Vamos a llegar a octubre con toda la zona del norte y algunos distritos del sur que ya eligieron sus autoridades. A esto se agrega, Maxi, la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, también desdoble la elección. Porque ayer Axel Kicillof dejó la puerta abierta para que las elecciones de la provincia de Buenos Aires se hagan en una fecha diferente. No estamos hablando de las PASO, lo dejó en claro. Estamos hablando de las generales. Serían en octubre con las nacionales y eso todavía está en duda. Y todo parece indicar que probablemente la provincia de Buenos Aires tenga elecciones generales en primera vuelta en una fecha diferente a las nacionales. Atención con esto, fíjense lo que decía Axel Kicillof. Ayer sorprendiendo a todos porque es algo que llama mucho la atención. ¿Lo tenemos ahí? Sí, ahí está el gobernador. Sí, seguramente, porque Kicillof. hizo un adelanto, un comentario y aclara bien el tema de las PASO y lo separa de lo que son las elecciones generales y retoma este discurso diciendo, bueno, es importante que discutamos el futuro de la provincia. Ahí lo escuchamos. Sí, hay posibilidades. Eso tiene que ver con que a nosotros por ley las PASO las tenemos que hacer en conjunto con la Nación, pero la elección general lo permiten nuestras leyes, hacerla de manera desdoblada. Bueno, atención con esto porque esto redefine todo el esquema de lo que se hablaba, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero... Y entonces el efecto Milei, la idea de que si tiene un candidato Milei... le quita votos a la oposición, entonces lo ayuda a Kicillof. Y también el tema, si tiene un candidato presidencial el Frente de Todos, obviamente le conviene que en esa misma elección tener la provincia de Buenos Aires, que es donde
el kirchnerismo o Cristina está más fuerte, es el área principal. Una forma de sincerar que el Frente de Todos admite que la elección nacional es muy difícil de ganar y que se repliega en la provincia de Buenos Aires, que es un poco lo que se viene diciendo, ¿no? Donde Axel Kicillof tiene muchas chances de ganar según las encuestas, pero como vos bien decís, a quien sea el candidato nacional del Frente de Todos no lo favorece en lo más mínimo que la provincia de Buenos Aires tenga sus elecciones anticipadamente. Bueno, atención que lo mostramos acá, hizo mucho ruido el cruce, vos vas a contar que hay el día después, ¿no? de este cruce entre Cristina y Martín Lustó ayer en el Senado. Ahora repitámoslo para recordarlo, pero esto ha tenido en el día de hoy algún tipo de repercusión adicional. Sí, porque Martín Lustó estaba en la sesión del Senado, que Cristina Fernández de Kirchner estaba allí presidiendo y hubo este cruce de palabras. Me enseñaste vos con la 125. Vos me enseñaste con la 125, sí. Le contestó. Bueno, ayer lo comentamos bastante, hoy siguieron en las redes sociales. Hoy Julio Cobos comentó. Con ida y vuelta, dijo, ¿no? ¿Y por qué la defendían tanto a la 125? Se preguntó Julio Cobos, que en ese momento era el hombre del momento, porque era el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, el famoso voto no positivo. Ahora, muchos años después, como senador de Mendoza, salió a tuitear y dijo: ¿y por qué entonces desde el gobierno la defendían tanto a la 125? Bueno, agregándole un poco de chispa a esto, tratando de defenderlo a Martín Lustó, quien está hoy del mismo lado que Julio Cobos en la disputa con el gobierno oficial. Completemos, Fernando, a ver, ¿tenés algún tema en principal que hoy esté dando vuelta para el consumidor en medio de este tema de la inflación? Bueno, lo primero, tratar de ajustar los consumos al presupuesto familiar. Y no estamos en momento, por lo menos lo que vemos nosotros, de estar embarcándose en deudas familiares. Las mediciones son muy preocupantes en alimentos y bebidas, Maxi. La proyección en algún caso da casi 200%. Nosotros hemos medido inflación de ventana, que es la que sucede en los barrios populares, en el conurbano, y nos da 13.5% para el mes de abril. O sea, cuando uno llega a alimentos y bebidas ya con 2 dígitos, después es muy difícil volver para atrás y ya te marca una tendencia muy preocupante para lo que viene. Bueno, de hecho, la Ciudad de Buenos Aires marcó para alimentos 11% de incremento y bueno, ahora en 1 hora y 3 minutos el INDEC va a dar a conocer justamente el índice del mes pasado con proyecciones que habían hecho, que hicieron en el propio Banco Central de una inflación por lo menos muy parecida a la que vimos en el mes de marzo con el 7,7% y vamos a ver alimentos porque en marzo habían subido el 9,3% alimentos y la Ciudad de Buenos Aires acaba de divulgar 11% en alimentos. Entonces todo el foco está puesto ahí. Por lo que dijo Alberto Fernández, digamos en esto que repasamos antes, el gobierno está viendo que hay una inflación que está acelerándose. Ahora vamos a ver que cuando den a conocer el índice, pero todo lo que... Si hoy Alberto Fernández sale con esa frase que digamos, a mostrar su preocupación, a decir que habló del índice con el ministro de Economía anoche, es porque se viene un número bravo. ¿Arriba del 8 tal vez? Nosotros medimos 8.4. No es para tirar números, pero... Claro, hay varias mediciones privadas que están dando un número efectivamente rondando... Sí, 8,1 dio Ferreres, en promedio dan similar a marzo, ese 7,7. Ferreres fue el que más dio, 8,1, pero con alimentos arriba de 10, 10,4. Gracias, Fernando. Gracias, Candelaria. Gracias, Claudio. Nos estamos retirando. Quédense en el aire de A24. Ya está llegando Sole Largui. Nosotros nos reencontramos el lunes. Tengan todos muy buen fin de semana. Chau, chau.